Hola y bienvenido en este tercer video acerca del Espíritu Santo. Me alegra mucho que quieras continuar estudiando este tema tan importante. Y antes de empezar, quisiera que lo hiciéramos con una oración. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te pedimos, oh Señor, que tú nos dirijas en el estudio de tu palabra, que nos guíes con tu Santo Espíritu para encontrar y descubrir la verdad acerca de este tema tan importante. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este tema vamos a tratar acerca del Espíritu Santo y mirar si es una personificación o es una persona, ya que como lo especificamos anteriormente, la Biblia menciona acerca de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ¿de qué forma lo presentan las Escrituras? Cuando nosotros hablamos acerca de personificación, estamos hablando de que algo toma la forma o el concepto de persona en las Escrituras. Y para eso, por ejemplo, encontramos diferentes ejemplos. En Génesis capítulo 4, versículo 10, encontramos el ejemplo de que, por ejemplo, la sangre habla. Entonces, no por el hecho de que la sangre habla o está escrito de esta forma, quiere decir que sea una persona. En Números 16, 32 encontramos otro ejemplo de que la tierra tiene boca y traga casas, hombres y sus bienes. Salmo 65, 13 nos habla de que los valles hablan y cantan. Salmos 96, versículo 12 dice que el campo se goza y los árboles se alegran. El capítulo 98, versículo 8 de Salmos nos dice: los ríos mueven las manos, los montes se gozan. Y eso no quiere decir pues que ellos tengan manos, o que hablen o que canten. Y así encontramos diferentes tipos de ejemplos en las Escrituras, inclusive en el libro de Proverbios capítulo 1 y capítulo 8, hablando acerca de la sabiduría. Se habla entonces de personificación. Y podría pensarse que cuando se habla del Espíritu Santo estamos hablando de lo mismo, que estamos tocando un tema de personificación. Y es bueno clarificar eso en este caso. Hay otros ejemplos más que puedo colocar aquí en la pantalla, en donde se habla de la sabiduría vive con la cordura. Los cipreses y los cedros del Líbano hablan y tienen sentimiento porque se gozan, según Isaías. La luna se avergüenza, los montes, los collados, los arroyos y los valles escuchan y pueden ser heridos. La muerte es una persona que reina. Entonces se podría pensar también que el Espíritu Santo fuese una personificación y no se hablase de una persona. Sin embargo, cuando miramos acerca del tema de la personificación, nos damos cuenta que hay una limitación. A pesar de que la Biblia enseñe o prohíbe o conduzca al hombre a Dios o condene el pecado, le faltan otros elementos de una persona. No hace a la Biblia una persona. Siempre hay una limitación. Por ejemplo, puede ser que el río o la sabiduría estén hablando, pero hay algunas limitaciones, algo que no hace el caso de la personificación. Por ejemplo, la Biblia no se puede alegrar y no se puede entristecer. No se puede pecar contra la Biblia, por ejemplo. La Biblia no tiene poder en sí mismo, sino que el poder viene de Dios. La Biblia no nos da las palabras cuando las necesitamos. A pesar de que podemos recordar lo que la Biblia dice, es el Espíritu Santo, es Dios mismo el que nos recuerda las palabras. La Biblia no puede decidir porque no tiene voluntad propia. La Biblia no tiene emociones. Y esas son cosas que sí encontramos en las Escrituras con respecto al Espíritu Santo. Miremos. Ahora, cuando hablamos del tema del Espíritu Santo, y muchas personas creen que el Espíritu Santo es un poder, me llama mucho la atención que en ninguna parte de las Escrituras dice explícitamente el Espíritu Santo es un poder. No existe, no está en las Escrituras ningún texto bíblico que diga el Espíritu Santo es un poder. Hay comparaciones, se compara con la lluvia, se compara con el aceite, se compara, pero no dice explícitamente que sea un poder. Entonces muchos llegan a la conclusión debido a que se utiliza de esa forma, por lo tanto es un poder. Sin embargo, lo opuesto sí es verdad. Sí hay un texto bíblico en donde diga que Cristo es un poder. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24 nos dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los gentiles es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, si nos vamos a ir explícitamente en lo que dicen las Escrituras, en lo que podemos probar con la Biblia, entonces deberíamos concluir que Cristo es un poder. Pero como no está escrito que el Espíritu Santo sea un poder, entonces tampoco lo podemos decir. Y como solamente lo revelado es lo único que es para nosotros y lo que no es revelado no es para nosotros, cualquier tipo de conclusiones a las cuales podamos llegar son incorrectas. Tenemos nosotros que respetar lo que está revelado para nosotros. Entonces, Cristo es poder, el Espíritu Santo no es un poder porque no está escrito en las Escrituras. Y de hecho, en el Antiguo Testamento se presenta tanto a Jesús como al Espíritu Santo como dos cosas. Por ejemplo, Salmo 33, versículo 6 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Estamos utilizando la palabra deber, que es el mismo logos del Nuevo Testamento. Y todo el ejército de ellos por el aliento o el ruaj de la boca de Dios. Entonces, tanto la palabra, tanto el logos, tanto el verbo como el ruaj o la ruaj se están presentando aquí en el Antiguo Testamento como dos cosas. Así como Cristo es presentado como poder, sin embargo, no significa que sea un poder. Y si vamos a la palabra poder, el Espíritu Profecía habla tanto de que el Padre es un poder, el Hijo es un poder y el Espíritu es un poder, porque dice que estos tres poderes celestiales. Entonces, la palabra poder no es algo realmente de tanto peso que nos determine si realmente el Espíritu Santo sea un poder o no sea un poder, porque tanto la Biblia como el Espíritu Profecía utilizan estas palabras no para determinarlo como una cosa, sino sencillamente para mostrar el poder que tiene Dios para salvar y para cambiarnos. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿dice la Biblia realmente que el Espíritu Santo es un poder? Porque yo encuentro otras cosas totalmente diferentes. Aquí encontramos, de hecho, en la Biblia, no es que el Espíritu Santo sea un poder, sino que el Espíritu Santo tiene poder. Y es algo muy diferente. Se presentan, de hecho, ambas cosas en el mismo versículo. Miremos el texto de Lucas 4:14. Nos dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de en derredor. Aquí no dice que el Espíritu sea un poder, sino que es el poder del Espíritu que estaba en Cristo Jesús. Romanos 15:19 nos dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico y todo lo he llenado el Evangelio de Cristo. Nuevamente, el poder del Espíritu de Dios. Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38 nos dice que como Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Dos cosas dos cosas diferentes. Entonces, no que el Espíritu Santo sea poder, sino que Jesús estaba lleno con el Espíritu Santo y con poder. Eso nos hace a nosotros ver que la Biblia nos quiere decir que hay más profundidad con respecto a este tema de lo que muchas personas creen tener y piensan haber encontrado. Juan capítulo 6, versículo 63 nos dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo es el que da la vida. Él es el que tiene el poder de darla. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Espíritu Santo había dado, dice acá, mandamientos. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 4 nos dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, mirando esa comparación como en el caso de Jesús, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando se habla del poder del Espíritu Santo, está siendo utilizado en las Escrituras de la misma manera. Lucas 24, 46 al 49. Cuando Jesús dio ese cometido a los discípulos, dice así,
Voy a saltar un poquitico al versículo 49. Dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí se pensaría que ese poder es el Espíritu Santo. Pero Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo iba a estar con ellos. Por esa razón recibirían poder en ese momento. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder del Espíritu Santo era para que ellos pudieran testificar. Hechos 8, 17 al 19 nos dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón Magos pensaba que el Espíritu Santo era un poder y que fácilmente lo podía comprar, pero de esa forma no se podía obtener el poder de Dios. Y hasta este momento nos estamos dando cuenta que el Espíritu Santo y poder, o sea, que el Espíritu Santo tiene poder, mas no que el Espíritu Santo sea un poder. En Hechos capítulo 19, versículo 2, encontramos un caso muy interesante de cómo unos judíos que habían sido bautizados por el bautismo de Juan escucharon acerca de las palabras de Pablo acerca del Espíritu Santo. Y Pablo les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Aquí hay un punto muy importante. Para los judíos, inclusive hasta el día de hoy, solamente se habla de Elohim, es decir, de Dios. Ellos no creen obviamente muchos de ellos no creen en Jesús como Mesías, de pronto como una buena persona. Y el Espíritu Santo pues es sencillamente el poder de Dios. Es decir, que si nosotros hablamos con muchos judíos, creerán que estamos hablando solamente de Dios y de su poder, no más. Ahora, si esa era la creencia de los judíos, de que solamente estaba Dios y que estaba su poder, ¿por qué razón las Escrituras se van hasta tal punto de tratar de explicar el Espíritu Santo de esa forma? ¿Y por qué no dejarlo así como ya los judíos lo creían? Los judíos creían que era el poder de Dios, pero no que fuera una persona adicional de la deidad. Pero entonces quiere decir que todos estos textos que se nos están presentando y los que vamos a estudiar a continuación nos van a mostrar que lo que la Biblia nos está queriendo decir o es llevarnos desde el estado de creencia de los judíos de que existía Dios y su poder, el poder de Dios no más, a llevarnos a la creencia de que hay una persona, hay algo más que solamente un poder, que el Espíritu Santo no es el poder de Dios, sino que el Espíritu Santo tiene poder. Y según las características que vamos a ver, y lo que la Biblia nos está queriendo llevar, es a que podamos entender que el Espíritu Santo tiene poder, y de hecho que tiene voluntad, y que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Miremos en estos textos porque, digamos, sin prejuicio alguno, solamente leyendo las Escrituras debería ser fácil para nosotros poder descubrir qué es lo que la Biblia quiere decirnos. Y al decir como aquellos judíos, no sabíamos que existía el Espíritu Santo. ¿Por qué no nos dijeron? Y debido a que ellos finalmente entendieron que existía el Espíritu Santo, fue que ellos fueron rebautizados. Y es interesante, porque siendo judíos, era mucho más fácil quedarse con la creencia de que el Espíritu Santo es un poder. Pero era muy importante para ellos entender que el Espíritu Santo no era poder, sino era una persona. Y eso no lo habían entendido. Y cuando lo entendieron, fueron bautizados. Ahora, esto mismo que estamos leyendo en español se puede corroborar en el texto griego de que la forma como está traducido es así. Por ejemplo, Hechos capítulo 15, versículo 28 nos dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Sin ningún tipo de conocimiento acerca de quién es Dios y el Espíritu Santo, es muy claro para nosotros de que es el Espíritu Santo el que toma la decisión de darles o no darles una carga adicional. Eso fue en la reunión de Jerusalén en Hechos capítulo 15.
Hechos capítulo 8, versículo 28 al 29 dice, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, hablando del eunuco. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. No estamos hablando de una personificación. Estamos hablando del Espíritu Santo que le habla a Felipe y le dice, ve, acércate. Ahora, esto queda mucho más claro en los textos que vamos a ver. Hechos capítulo 10, versículo 19 al 20 nos dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Notemos, es el Espíritu Santo el que está hablando, no es Jesús, no es el Padre, es el Espíritu Santo que vino en lugar de Jesús. Cuando Jesús ascendió a los cielos, vino como consolador para estar con la iglesia. Y es el Espíritu Santo el que los está guiando, los está consolando, les está recordando, les está diciendo qué deben hacer, hacia dónde deben dirigirse, qué personas hablarle y qué personas no hablar. ¿Y por qué? Si es el momento adecuado o no es el momento adecuado. Hechos capítulo 13, versículo 2 al 4 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Claramente la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que está decidiendo, el que está hablando. Hechos 16, 6 al 7. Hay muchos textos que hacen ver que el Espíritu Santo no es una personificación, sino que es una persona. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero el Espíritu Santo no se los permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Interesante. Cómo no sé de qué forma el Espíritu Santo les impediría, pero estaba claramente diciéndole, no es el tiempo de ir a Asia. Vayan a Misia, vayan a Bitinia. Y de esa forma el Espíritu Santo los estaba guiando. 1 Corintios 12, 11, cuando se habla acerca de los dones del Espíritu, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo el que determina qué dones nosotros recibimos. Esa es la obra que nosotros veíamos al principio en el primer video, de cómo el Espíritu Santo tiene una obra, el Hijo tiene otra obra, el Padre tiene otra obra. Romanos 8:27 nos dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nuevamente, más textos que nos muestran eso. Ahora, en estos 2 textos nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo enseña, guía, habla, consuela. Miremos. Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Padre enviaría al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Estamos hablando aquí de una distinción, una diferencia entre Padre, quien es el que lo está enviando, en el nombre de Jesús, porque Él dijo que que el Padre enviaría al Espíritu Santo como consolador. Y aquí estamos viendo que Él es el que les enseñaría todas las cosas. No es decir, por ejemplo, que la Biblia nos enseña todas las cosas. No, es el Espíritu Santo el que nos enseña, que nos ayuda. Ahora, Juan capítulo 16, versículo 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Hijo viene a hablar y a revelar al Padre. Y el Espíritu Santo, como es el Consolador y el representante de Jesús en la tierra, pues Él habla acerca de Jesús. Hay muchos ejemplos y simbolismos en las Escrituras que muestran el por qué eso tenía que ser así, o más bien confirman este principio. ¿Por qué Jesús tendría que presentar al Padre? ¿Por qué el Espíritu Santo tendría que presentar al Hijo? Pero bueno,
quedémonos en no en el simbolismo, sino más bien en lo que está literalmente escrito. Y estas cosas sí están explícitamente escritas en las Escrituras de qué es lo que hace el Espíritu Santo. Miremos más casos, miremos más ejemplos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Interesante. Estos textos, cuando uno los mira desde este punto de vista, ahora tienen más profundidad. Obviamente, el único que puede darnos a conocer a Dios es el Espíritu Santo porque está en Él, porque esa unidad es tan cercana que Él es el único que nos puede enseñar. Romanos 15:13 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Está hablando del amor del Espíritu Santo. Y hablando de sentimientos, tenemos ahora otros textos que son mucho más fuertes, haciéndonos ver que no se está hablando de una personificación, sino de alguien con sentimientos. Ahora, para que se hable de una persona o de una personalidad, tenemos que nosotros hablar de que tiene voluntad, sentimientos e intelecto. Y estos tres elementos los encontramos en las Escrituras. Ahora, ¿cómo es? No está escrito. ¿De qué forma? ¿Cuál es la naturaleza en su totalidad? No está escrito. Pero sí se sabe que tiene características como de una persona, que está presente, que ayuda, que está en todas partes. Es algo que nosotros no podemos entender. Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo podemos nosotros contristar? ¿Cómo podemos entristecer la Biblia? Es imposible, pero sí se puede entristecer a Dios. Y aquí vemos el Espíritu Santo que es entristecido cuando nosotros pecamos, cuando nosotros rechazamos su voz. En Mateo nos dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Es imposible nosotros pecar contra la Biblia, es imposible pecar contra el aire, el agua, el río, la sabiduría, pero sí se puede pecar contra Dios. Y el hecho de que hay una blasfemia contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonada, eso nos hace ver que no estamos pecando, no estamos yéndonos en contra de solamente el poder de Dios. Porque si solamente fuese el poder, pues estaría pecando contra Dios, estaría blasfemando contra el Dios mismo, pero no contra el poder, porque el poder solamente es un objeto que está siendo utilizado para poder realizar un hecho específico o algo, escribir o hacer algo. Pero si se está blasfemando al Espíritu Santo, quiere decir que no solamente tiene sentimientos, sino que es un ser divino y por lo tanto se está cometiendo pecado contra él. Ahora, ¿por qué no se puede ser perdonado? Porque Él es el que nos ayuda, nos contrista y nos convence de pecado. Y si estamos yéndonos en contra de Él, pues no hay nadie que nos pueda ayudar a ver y a entender ese pecado contra el Espíritu Santo. Además, eso tiene que ver un continuo rechazo del llamamiento y de la voz del Espíritu Santo hasta que finalmente no lo escuchamos y por eso terminamos pecando contra Él. Hebreos capítulo 10, versículo 19 nos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nuevamente, ir en contra de Él, pecar en contra de Él. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4 nos dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo? Ananías y Zafira mintieron contra el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que los convenció de dar cierta suma de dinero a la iglesia primitiva y el hecho de ellos cambiar de opinión y decir que lo habían vendido por otra suma diferente, eso mostró que ellos estaban mintiéndole al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 9 nos dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Triste fue la historia de estas dos personas que se fueron en contra del Espíritu Santo. Y yo no quiero que
Yo no quiero estar entre aquellos que nos vayamos contra el Espíritu Santo, no solamente al mentir o al pecar contra el Espíritu Santo, sino al rechazarlo. Segunda de Pedro 1:21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A veces pensamos en la inspiración como solamente es el lapicero que está siendo utilizado por el escritor para escribir algo. Pero el Espíritu Santo es, de hecho, el escritor, es el que inspira las escrituras. Eso no quiere decir que Dios no esté involucrado, que Jesús no esté involucrado en esa inspiración. Estamos hablando desde qué papel cumple cada persona de la deidad en el plan de la salvación. Y aquí tenemos específicamente cómo el Espíritu Santo está siendo, es el que está inspirando a las personas para escribir las escrituras. Hechos capítulo 1, versículo 16 al 17 nos dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Más textos bíblicos. Miremos más. Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí es donde empezamos nosotros a ver una parte pasiva del Espíritu Santo, en que Dios lo da, en que Dios lo vierte, en que Dios no lo da a nosotros como lluvia. Pero eso son comparaciones, más no es el hecho de que el Espíritu Santo sea utilizado o sea solamente una cosa. En Juan capítulo 14, versículo 15 al 17 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Interesante aquí la palabra otro, ager, en griego, que significa otro de la misma naturaleza. Estamos hablando que si Jesús se fue, debía venir otro de la misma naturaleza, de naturaleza divina, para que estuviera con los discípulos y no se sintieran solos. Y eso nos muestra a nosotros que este otro consolador iba a ser el mismo papel de Jesús. Y no podía ser solamente un poder, porque entonces no estaría siendo otro, sino simplemente, no, yo voy a ayudarlos. Yo les mandaré mi poder para que esté con ustedes. Sino era otro consolador de la misma naturaleza que estaría con ellos. En estos textos siguientes vamos a ver nosotros estas diferencias entre lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, para de pronto aquellos que piensan que, bueno, el Espíritu Santo es la misma cosa que Jesús, no es otra cosa que una manifestación de Jesús. Pero aquí nosotros nos damos cuenta como la Biblia claramente muestra uno, el otro y el otro. Dice Juan capítulo 14, 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estamos hablando Consolador, Espíritu Santo, el Padre lo enviaría. Ahora, Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está hablando Jesús, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Si el Espíritu Santo fuera el mismo Jesús, entonces Jesús no se estaría yendo, Él estaría siguiendo con ellos. Entonces no tendría Jesús que decir: no, yo tengo que irme y voy a enviarlo. No se preocupen, yo en carne, como persona, en cuerpo, carne y cuerpo me voy a ir, pero yo voy a estar con ustedes en espíritu. O sea, yo mismo voy a estar con ustedes. Pero no dice eso Jesús, dice: no, yo voy a enviar a otro y Él los convencerá. Y Él será el que va a estar con ustedes. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, esto solamente para mostrar estas diferencias entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el libro de Evangelismo, página 615, corrobora, y espero que aclare lo que hasta el momento hemos visto. Dice: el Consolador que Cristo prometió enviar después de su ascensión al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad. El Espíritu no es solamente un poder, no es solamente una parte de Dios. No, Él es en toda la plenitud de la deidad. De la misma forma como el libro de Colosenses nos dice que Jesús es toda la plenitud de la deidad. Ahora,
puede ser que de pronto digamos, sí, pero es que allá dice que es deidad, deidad corporal, o sea, y que este era en espíritu. Esto no es lo que hace la diferencia. La diferencia la encontramos nosotros en toda esta cantidad de textos bíblicos que nos están nosotros mostrando la diferencia entre cada una de estas personas. Ahora, nuevamente, el Espíritu en toda la plenitud de la deidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como un Salvador personal. Ahora dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que reciben a Cristo por medio de una fe viviente son bautizados, y estos poderes cooperarán con los obedientes súbditos del cielo en sus esfuerzos por vivir una nueva vida en Cristo. Aquí se está utilizando la palabra personas, poderes, se está hablando como el Espíritu Santo tiene toda la plenitud de la deidad. Y ahora podríamos decir, sí, pero ¿quién me asegura que eso realmente lo escribió la hermana White? ¿Y quién me asegura que eso realmente lo inspiró el Espíritu de Profecía? Hemos visto tantos textos bíblicos hasta el momento donde muestra cómo claramente el Espíritu Santo es una persona, cómo no es una personificación, cómo la Biblia lo presenta: Padre, Hijo, Espíritu Santo, Elohim, 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 Santo, Santo, Santo. Todas estas cosas no son coincidencia. La Biblia nos está queriendo decir algo. Y no por el hecho de que estamos hablando de 3 quiere decir que sea pagano o católico. Porque la falsificación es exactamente eso, es falsificar el verdadero. Entonces, espero haber aclarado muchas preguntas con respecto al Espíritu Santo, si es una personificación, si es una persona. Espero que lo tomes con mucha oración, que el Señor te pueda guiar. No pretendo convencerte, solamente espero que analices todos estos textos bíblicos y el Señor te dirija a toda verdad, porque finalmente es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. Pero no espero que nos encontremos entre aquellos que blasfememos contra el Espíritu Santo, sino que estemos en medio de aquellos que descubrieron que existía el Espíritu Santo y fueron bautizados porque renovaron su pacto y aceptaron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y hasta el siguiente video.